Deja de llamarme. Estoy en una reunión, me espetó mi marido. Curioso, porque yo estaba a escasos 3 metros de distancia en el vestíbulo de un hotel en el Paseo de la Castellana de Madrid, viéndole registrarse con una mujer lo bastante joven como para ser nuestra hija, y él no tenía ni idea de lo que yo ya había puesto en marcha. Recuerdo el sonido exacto de su risa, aguda, un poco demasiado alta para aquel tranquilo espacio de mármol. Rebotaba contra las paredes de cristal como si perteneciera a ese lugar. Como si ella perteneciera a ese lugar. Como si perteneciera a su lado. Me quedé de pie cerca de una de esas altas plantas de interior que siempre ponen junto a las cristaleras. Algo verde y caro que probablemente recibía agua con más frecuencia de la que mi matrimonio había recibido en los últimos años. El sol de la tarde entraba a raudales por los cristales, cálido y dorado. El tipo de luz que hace que todo parezca más suave de lo que realmente es. Pero nada se sentía suave en ese momento. La mano de él descansaba en la parte baja de la espalda de ella. No era un gesto incómodo, ni vacilante, era familiar. Esa fue la parte que lo sentenció todo para mí. No fue el hotel, no fue la mentira, ni siquiera la excusa de la reunión. Fue lo natural que se le veía. Como si llevara un tiempo viviendo una vida diferente a la que yo, simplemente, no había sido invitada. No me moví, no di un paso al frente, no dije su nombre. 27 años de matrimonio y en ese preciso instante me di cuenta de que ya no necesitaba respuestas. Ya las tenía. Me giré ligeramente, lo justo para ver el mostrador de recepción sin ser vista. La recepcionista, una mujer de unos 40 y largos, con el pelo impecable y unas gafas de lectura descansando en la punta de la nariz, tecleaba algo en el ordenador mientras Javier se inclinaba sonriendo de la misma manera en que solía sonreírme a mí. Dios, esa sonrisa solía significar algo. Ahora solo parecía ensayada. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No fue una ruptura. Eso había ocurrido hacía meses, tal vez más. Esto fue más silencioso que eso. Este fue el momento en que algo se terminó definitivamente. Deslicé el teléfono dentro de mi bolso. Le había llamado apenas unos segundos antes, estando de pie exactamente en la misma sala. Quería escucharlo de nuevo. Quería escuchar la mentira con mis propios oídos mientras veía la verdad desplegarse frente a mí. Supongo que necesitaba esa pieza final. El cierre de una etapa no siempre llega con una conversación. A veces llega con una frase que escuchas a 3 metros de distancia. Estoy en una reunión. Dejé escapar un suspiro lento y me senté en uno de los bajos sillones de cuero del vestíbulo. Mis rodillas se sentían firmes, lo cual me sorprendió. Esperaba temblores, tal vez lágrimas. Pero no hubo nada de eso. Solo quietud. El tipo de calma que llega después de haberte estado preparando para un golpe durante mucho tiempo. Observé cómo le entregaba su tarjeta de crédito. Nuestra tarjeta de crédito. La misma que habíamos usado el mes pasado en el Mercadona. La misma que yo usaba para comprar la compra semanal, tarjetas de cumpleaños y todas esas cosas que mantienen una vida en marcha. No dudó, no miró a su alrededor, no miró por encima del hombro. ¿Por qué iba a hacerlo? En su mente, yo probablemente estaba en casa. Tal vez doblando la colada, tal vez viendo uno de esos programas que solíamos ver juntos antes de que empezara a quedarse dormido a mitad de cada episodio. O tal vez no pensaba en mí en absoluto. Ese pensamiento cayó con más peso del que esperaba. La mujer a su lado, Lucía, me recordaría a mí misma más tarde, se inclinó ligeramente hacia él mientras la recepcionista hablaba. Ella dijo algo que no pude escuchar y él se rió entre dientes. Esa risa baja y familiar. Solía saber exactamente lo que significaba, de qué humor estaba, que estaba a punto de decir a continuación. Ahora sonaba como si perteneciera a otra persona. Crucé las piernas lentamente, alisando mi falda por costumbre. Ni siquiera recuerdo haber decidido qué ponerme ese día. Algo sencillo, neutro, el tipo de ropa que te pones cuando no quieres llamar la atención. Lo cual era irónico considerando lo que estaba a punto de hacer. Porque no había venido aquí por accidente. Y no, esto no era una reacción impulsiva. Una semana antes me había sentado en un tranquilo despacho de abogados en Las Rosas, frente a una abogada llamada Teresa que hablaba con frases calmadas y medidas. No pareció sorprendida cuando le conté todo. Mujeres como yo se sentaban en esa silla todos los días, imagino. No quiero montar una escena, le dije. Ella asintió. La mayoría de la gente no quiere. Solo quiero que quede claro. Y ella entendió exactamente lo que quería decir. Así que lo preparamos todo, cuidadosa y silenciosamente. Papeles firmados, copias hechas, tiempos calculados. Incluso el sobre.
De vuelta en el vestíbulo, la recepcionista le entregó a Javier la llave de la habitación. Él le dio las gracias, colocando de nuevo su mano en la espalda de Lucía mientras se volvían hacia los ascensores. Por un breve segundo pensé en levantarme, caminar directamente hacia él y pronunciar su nombre. Ver su cara cambiar en tiempo real. Pero el pensamiento pasó tan rápido como llegó. Eso habría sido para él. Lo que yo tenía planeado, eso era para mí. Desaparecieron en el ascensor y el vestíbulo recuperó su murmullo tranquilo. Una pareja registrándose. Un hombre con su portátil cerca de la esquina. Suave música instrumental sonando de fondo. Ordinario. Eso fue lo que más me llamó la atención. Lo ordinario que se sentía todo. Como si mi vida no acabara de dar un giro que lo cambiaría todo. Me quedé sentada unos minutos más dejando que el momento se asentara en mí. Sin apresurarlo, sin apartarlo. Simplemente dejándolo existir. Luego me levanté, caminé con calma hacia el mostrador de recepción y esperé hasta que la recepcionista levantó la vista. Hola, dije ofreciendo una pequeña y educada sonrisa. Hablamos antes por teléfono. El reconocimiento parpadeó en su rostro. Un poco de duda, también. Sí, la esposa del señor Martín, ¿verdad? Exacto. Coloqué el sobre suavemente sobre el mostrador, grueso, sellado, definitivo. Le agradecería que le entregara esto a mi marido cuando haga el registro de salida. Ella miró el sobre y luego a mí. Solo quiero asegurarme de que no hay problema en hacer esto. Mantuve su mirada firme. No lo hay. Hubo una pausa. Un momento humano y silencioso donde ella sopesó su incomodidad frente a mi certeza. Luego asintió. De acuerdo. Gracias, dije en voz baja. Al girarme para irme, volví a sentirla, esa extraña calma. No era felicidad, ni alivio. Era algo más firme que eso. Control. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba reaccionando a mi vida. Estaba eligiendo lo que venía después. Y cuando Javier hiciera el registro de salida de ese hotel esa misma tarde, no solo tendría una factura en la mano, tendría en sus manos el final de algo que creía poder ocultar. Salía al sofocante calor de Madrid, la luz del sol era más intensa ahora, el aire seco contra mi piel. Y no miré atrás. No nos desmoronamos de la noche a la mañana. Eso habría sido más fácil de entender. No, lo que nos pasó fue más silencioso que eso, más lento. El tipo de cambio que no notas hasta que un día levantas la vista y te das cuenta de que has estado viviendo al lado de alguien en lugar de con alguien. 27 años es mucho tiempo para compartir una vida con alguien. Tiempo suficiente para construir hábitos que parecen permanentes. Las mañanas de sábado en el Mercadona. El aperitivo de los domingos en la Plaza de las Rosas. Las barbacoas en el jardín con vecinos que nos conocían desde que nuestros hijos jugaban al fútbol en las categorías inferiores. Teníamos rutinas, sistemas, un ritmo que antes se sentía como un consuelo. En algún punto del camino, simplemente se convirtió en ruido de fondo. No puedo señalar un momento exacto en el que todo cambió, pero puedo decir cuando lo sentí por primera vez. Fue en mi cumpleaños. Cumplía 52. Nada grandioso. No esperaba una fiesta ni nada por el estilo. Solo una cena, tal vez. Algo pequeño. Una tarjeta. Un pequeño reconocimiento de que todavía me veían. Javier se fue temprano esa mañana, dijo que tenía reuniones. Por supuesto que las tenía. Hacia el mediodía miré mi teléfono. Nada. Me dije a mí misma que estaba ocupado. A las 3 de la tarde me preparé una taza de té y me senté a la mesa de la cocina mirando el reloj como si esperara algo que probablemente no iba a llegar. A las 17:17 mi teléfono vibró. Día ajetreado. Lo celebramos luego. Eso fue todo. Ni un feliz cumpleaños, ni una llamada, ni un esfuerzo. Solo un luego. Recuerdo haber leído ese mensaje 2 veces. No porque no lo entendiera, sino porque estaba intentando sentir algo al respecto. Ira, tal vez. O dolor. Pero lo que sentí en cambio fue algo más pesado. Vacío. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo después de eso, el té enfriándose en mis manos, dándome cuenta de algo que no había estado dispuesta a admitir antes. Me había convertido en algo opcional en mi propio matrimonio. Cuando él llegó a casa esa noche, actuó como si todo fuera normal. Preguntó qué quería para cenar. Encendió la televisión. Se quejó del tráfico. No se lo recordé. No le pedí nada. Ese fue el momento en que las cosas cambiaron para mí. No por lo que él hizo, sino por lo que yo dejé de esperar. Después de eso, empecé a notar cosas que antes había ignorado.
La forma en que siempre dejaba su teléfono boca abajo sobre la mesa. Su nueva colonia, más fuerte, más intensa, no era algo que yo hubiera elegido para él. Las reuniones tardías que se alargaban cada vez más en la noche. Al principio me decía a mí misma que era el trabajo. Era director regional de ventas. Estar ocupado era parte de su puesto. Pero luego vino el viaje a Barcelona. 3 días, un congreso. Hizo la maleta más ligera de lo habitual. No se llevó la carpeta que siempre llevaba a ese tipo de eventos. Cuando volvió, le pregunté qué tal había ido. Lo de siempre, dijo. Nada emocionante. Pero algo en la forma en que lo dijo no encajaba. Una semana después estaba ordenando facturas, cosas de rutina, y me fijé en el cargo del hotel. No coincidía con el que aparecía en la página web del Congreso. Diferente ubicación, diferente tarifa. Me quedé mirando ese recibo más tiempo del que probablemente debería. Esa fue la primera vez que la idea cruzó mi mente. No del todo formada, solo un destello. Algo no va bien. No me enfrenté a él, no en ese momento. En su lugar, llamé a Elena. Elena ha sido mi mejor amiga desde que nuestros hijos iban a primaria. Es el tipo de mujer que no te dora la píldora, pero tampoco te hace sentir estúpida. Le conté todo. El cumpleaños, los viajes, la sensación que no podía quitarme de encima. Hubo una pausa en la línea cuando terminé. Luego dijo suavemente, Carmen, no estás loca. Solté una pequeña risa. ¡Qué gran consuelo! Lo digo en serio, dijo. Estás viendo lo que hay. Simplemente no quieres que sea verdad. Eso dolió. Porque tenía razón. No quería creerlo. No después de todo lo que habíamos construido. No en esta etapa de la vida. Empezar de nuevo a los 52 no es algo que uno planee. Esa noche, después de que Javier se acostara, me senté en el salón con el portátil abierto e hice algo que nunca había hecho antes. Revisé la factura detallada del teléfono. Se sintió mal incluso entonces. Como cruzar una línea que no podría descruzar. Pero lo hice de todos modos. Y ahí estaba. Un número repetido una y otra vez. A altas horas de la noche, de madrugada, a horas en las que me decía que estaba trabajando. Lo anoté en un trozo de papel, mi mano estaba firme de una manera que me sorprendió. No llamé. No lo necesitaba. Ya lo sabía. Los días siguientes se sintieron diferentes. No fueron explosivos, ni dramáticos. Simplemente más claros. Como si alguien hubiera ajustado el enfoque de una cámara y de repente todo encajara nítidamente en su lugar. Le observé con más atención. No de forma obsesiva, sino con honestidad. La forma en que le sonreía al teléfono. La forma en que salía fuera para atender ciertas llamadas. La forma en que parecía estar más presente en otro lugar de lo que nunca estaba en casa. Y entonces, una tarde estando en la cocina, vi mi reflejo en la ventana. Parecía cansada. No solo físicamente. Desgastada de una manera que no tenía nada que ver con la falta de sueño. Fue entonces cuando el pensamiento llegó completamente formado esta vez. No quiero vivir así. No a los 52. No después de todo. Estar sola me asustaba. No fingiré que no era así. Pero quedarme, sintiéndome invisible cada día de mi vida, me asustaba más. Unos días más tarde, pedí cita con una abogada en Las Rosas. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a Elena. Entré en ese despacho con una carpeta de documentos y una certeza silenciosa que no había sentido en mucho tiempo. Creo que mi marido tiene una aventura, le dije. Ella asintió como si lo hubiera escuchado 1000 veces antes. Y no quiero sentarme a esperar a que él decida qué pasa a continuación. Esa era la verdad. Durante años había estado reaccionando, ajustándome, haciendo espacio. Ese día decidí hacer algo diferente. Decidí elegir. Y para cuando estuve en ese vestíbulo del hotel en la Castellana viéndolo con ella, no estaba allí para averiguar qué estaba pasando. Estaba allí para terminarlo. No la reconocí de inmediato. Eso me sorprendió más tarde. Se podría pensar que un momento así, ver a tu marido con otra mujer, grabaría cada detalle en tu memoria al instante. Su cara, su voz, la forma en que se movía. Pero la verdad es que al principio ella solo era una silueta, una presencia. Alguien que no pertenecía a mi vida de pie demasiado cerca de alguien que sí lo hacía. No fue hasta que se alejaron del mostrador de recepción y ella giró ligeramente la cabeza, lo justo para que la luz captara su perfil, que algo encajó. No fue ruidoso, ni dramático. Solo un silencioso e incómodo reconocimiento. Yo la conocía. No bien, no personalmente. Pero la había visto antes.
Su nombre me vino a la cabeza unos segundos después. Lucia. Le había servido una copa una vez. El recuerdo apareció con tanta naturalidad que casi me hizo reír. Una barbacoa en el jardín a finales de primavera, tal vez hacía 2 años. El tipo de reunión que solíamos organizar sin pensarlo 2 veces. Sillas plegables, platos de cartón, Javier en la barbacoa como siempre. Lucía había estado allí con un grupo de su oficina. Más joven que la mayoría de ellos. Despierta. Educada. Tal vez un poco demasiado entusiasta, pero nada que llamara la atención en su momento. Recuerdo haberle preguntado a qué se dedicaba. Ventas, dijo sonriendo. Estoy en el equipo de Javier. Por supuesto que lo estaba. Le había entregado un vaso de té helado. Ella me dio las gracias. Me llamó señora Martín con ese tono respetuoso que la gente usa cuando intenta causar una buena impresión. Y yo le había devuelto la sonrisa. Dios. Estando allí en ese vestíbulo de hotel viéndola apoyarse en mi marido como si ese fuera su lugar, ese recuerdo se asentó en mí como algo frío. Esto no era aleatorio. Esta no era una extraña que él había conocido en un viaje. Esto se había estado gestando. Justo bajo mi propio techo. Me quedé muy quieta, con las manos perfectamente cruzadas en el regazo, como si solo la postura pudiera evitar que todo se desbordara. Por un breve momento, solo un destello, sentí que algo afilado se elevaba en mi pecho. IRA. Ira real y ardiente. El tipo de ira que hace que tu cuerpo se mueva antes de que tu mente lo asimile. Podría haberme levantado. Caminar directo hacia ellos. Decir su nombre. Ver cómo sus 2 caras cambiaban en tiempo real. Una parte de mí quería eso. Pero esa parte no duró mucho. Porque justo detrás llegó algo más firme. Control. No había llegado tan lejos para perderlo ahora. En lugar de eso me quedé donde estaba. Y observé. No me vieron. Ni una sola vez. Se movían por aquel espacio como si fueran las 2 únicas personas en él. Como si el mundo se hubiera reducido a ellos 2 y a cualquier versión de la vida en la que creyeran estar entrando. Casi habría sido hermoso si no hubiera sido de mi vida de la que estaban saliendo. Miré de nuevo hacia el mostrador de recepción. La recepcionista seguía allí. La misma expresión tranquila, los mismos movimientos cuidadosos. Levantó la vista brevemente y nuestros ojos se encontraron durante medio segundo. Había una pregunta en su mirada. Y tal vez un poco de duda. Lo entendí. Lo que le estaba pidiendo que hiciera no era exactamente el procedimiento estándar. Unas horas antes yo había estado exactamente donde ella estaba ahora, explicándolo todo con una voz que no parecía la mía. No quiero montar una escena, le dije. Ella había asentido lentamente. Lo entiendo. Solo necesito que reciba algo cuando haga el registro de salida. Discretamente. Ella miró el sobre en ese momento. Luego a mí. ¿Qué es? Papeles de divorcio. Hubo una pequeña pausa después de eso. Sin juzgar, solo asimilando la realidad. No puedo garantizarlo, empezó a decir. No le pido una garantía, le dije suavemente. Solo un momento. Estudió mi cara durante un segundo más. Tal vez buscando dudas. Tal vez esperando encontrarlas para poder negarse. Pero no había ninguna. Ya no. Finalmente asintió levemente. Haré lo que pueda. De vuelta al presente, sentada en ese sillón del vestíbulo, me pregunté si ahora estaba cuestionándose esa decisión. Si estaba esperando que yo hubiera cambiado de opinión. Por una fracción de segundo casi deseé haberlo hecho. No porque quisiera recuperarlo, sino porque sabía que lo que venía después sería definitivo. Hay un extraño tipo de consuelo en la incertidumbre. Mientras nada esté confirmado, aún puedes fingir que las cosas podrían arreglarse por sí solas. Pero esto era diferente. Esto era elegir poner fin a la farsa. Observé cómo Javier y Lucía desaparecían en el ascensor. Las puertas se cerraron con un suave campaneo. Y así de simple, se habían ido. Dejé escapar un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Mis manos seguían firmes. Eso me sorprendió de nuevo. Tal vez así se sentía la aceptación. Ni dramtica, ni ruidosa. Simplemente clara. Pasaron unos minutos. El vestíbulo cambiaba a mi alrededor. Entraban nuevos huéspedes. Otros se iban. El mundo seguía moviéndose completamente ajeno a que el mío acababa de dividirse en un antes y un después. Me levanté despacio y volví al mostrador de recepción. La recepcionista se enderezó ligeramente al verme. Señora Martín, dijo. Il s'enlève à Sentimiento. Solo quería confirmarlo,
dije colocando el sobre suavemente en el mostrador. Lo recibirá cuando se marche. Ella lo miró y luego volvió a mirarme. ¿Está segura? Ahí estaba de nuevo. Esa pregunta. No sobre la logística, sino sobre la certeza. Sostuve su mirada con calma y firmeza. Sí. Otra pausa. Entonces tomó el sobre y lo puso junto al ordenador. Me aseguraré de que se le entregue personalmente. Gracias. Al girarme para salir, sentí ese último destello de duda. No sobre lo que estaba haciendo, sino sobre lo que significaría. 27 años no desaparecen en un solo instante. Pajaran. En los hábitos, en los recuerdos, en la forma en que buscas a alguien en medio de la noche sin pensar. Me detuve justo antes de la salida, con la mano apoyada ligeramente en la puerta de cristal. Por un segundo me permití imaginar que me alejaba de todo aquello, que fingía no haber visto nada. Volver a casa, preparar la cena, preguntarle qué tal había ido la reunión, vivir en esa versión de la realidad un poco más. Pero la imagen no se sostuvo, porque ya sabía cómo terminaba esa historia. Conmigo sentada en la mesa de la cocina esperando un mensaje que en realidad nunca llegó. Abrí la puerta y salí al calor seco de Madrid. El sol me dio de lleno en la cara, brillante e implacable. Real. Así es como se sintió. Por primera vez en mucho tiempo, todo se sintió real. Y más tarde esa misma noche, cuando Javier se presentara en ese mismo mostrador de recepción pidiendo la factura de su habitación, no solo estaría haciendo el registro de salida de un hotel. Estaría entrando en una vida que no había elegido. Igual que me había pasado a mí. La única diferencia era que yo estaba preparada para ello. Él no. El trayecto desde la Castellana hasta Las Rosas suele llevar una media hora. Esa tarde, supongo que lo hizo en 15 minutos. Yo ya estaba en casa cuando entró. La casa se veía igual que siempre. La luz de la tarde extendiéndose por el suelo del salón. El suave zumbido de la nevera en la cocina. El tic-tac del reloj sonando un poco más alto de lo habitual. Ordinario. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té que hacía tiempo que se había enfriado. No la había tocado en un rato. Mis manos descansaban sin fuerza alrededor de la taza, más por costumbre que por otra cosa. Llevaba en casa unos 30 minutos. Tiempo suficiente para quitarme los zapatos. Tiempo suficiente para dejar mi anillo de casada sobre la mesa. Tiempo suficiente para sentarme y dejar que el silencio se acomodara a mi alrededor. No encendí la televisión. No puse música. Quería oírle cuando entrara. La puerta principal se abrió con más fuerza de la normal. Pasos. Rapidos. Irregulars. Luego su voz. Carmen. Había algo en ella que no había escuchado en mucho tiempo. Incertidumbre. No contesté de inmediato. Dejé que entrara en la cocina y me viera allí sentada. Cuando lo hizo, se detuvo. Por un segundo, ninguno de los dos dijo nada. Su cara estaba enrojecida. Su respiración un poco demasiado agitada. Sus ojos fueron de mí a la mesa, luego al anillo. Y después de nuevo a mí. Carmen, volvió a decir, más suave esta vez. ¿Qué es esto? Incliné la cabeza ligeramente. ¿Qué te parece que es? Dio un paso más cerca, sosteniendo el sobre en la mano como si fuera a explicarse por sí mismo si lo miraba el tiempo suficiente. Papeles del divorcio, dijo, con la incredulidad tiñendo su voz. ¿Hiciste que alguien me entregara los papeles del divorcio en un hotel? Sí. Hubo una pausa. No muy larga. Solo lo suficiente para que la realidad aterrizara. Esto es. Sacudió la cabeza, pasándose una mano por el pelo. Esto no tiene gracia. No estoy bromeando. Lo sé, pero... Dejó escapar un suspiro corto, casi una risa. Carmen, por favor. Esto es una locura. Lo observé cuidadosamente. No sus palabras. La forma en que las decía. Todavía intentando tomar el control. Todavía intentando definir la situación. Tienes razón, dije con calma. Lo es. Frunció el ceño. Entonces, ¿por qué ibas a? Yo estaba en el vestíbulo. Eso lo frenó. No por completo, pero lo suficiente. ¿Qué? Estaba allí, repetí, cuando os registrasteis. El color de su cara cambió. No desapareció del todo, pero cambió. Estas. Te estás equivocando, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Eso no era. Usaste nuestra tarjeta, Javier. No levanté la voz. No me incliné hacia adelante. Simplemente lo dije como quien afirma un hecho que ya sabe que no se puede discutir.
El Marriott de la Castellana. Dos hóspedes. La misma tarjeta que usamos en el Carrefour la semana pasada. Su boca se abrió levemente y luego volvió a cerrarse. Por un momento, no tuvo nada que decir. Luego intentó otra cosa. No es lo que piensas. Ahí estaba. Casi sonreí. Es exactamente lo que pienso. Exhaló con fuerza, dando un paso por la cocina como si el movimiento le ayudara a encontrar una explicación mejor. Fue solo. Era por trabajo, dijo. Ella está en mi equipo. Tuvimos reuniones y... en una habitación de hotel. Se detuvo. Otra pausa. Carmen, está sacando esto de quicio. Ah, sí. Sí, dijo ahora con más firmeza, aferrándose al tono como si pudiera sostenerse. No tienes toda la información. Me recosté ligeramente en la silla. Pues dámela. Silencio. Ese era el problema de las mentiras. Necesitan detalles. Y a él ya no le quedaba ninguno. Sus hombros cayeron apenas una fracción. No lo suficiente como para que la mayoría de la gente se diera cuenta. Pero yo sí. Llevaba 27 años viendo a este hombre moverse por el mundo. Sabía exactamente cuando algo se le escapaba de las manos. No quería hacerte daño, dijo finalmente, más suave ahora. Y ahí estaba. No era una negación. Ni una explicación. Solo control de daños. Asentí lentamente. Me lo creo. Sus ojos parpadearon con algo, esperanza tal vez. Pero lo hiciste, añadí. Esa esperanza desapareció tan rápido como llegó. Nos quedamos allí en silencio por un momento, el peso de todo asentándose en el espacio entre nosotros. Luego su mirada se desvió de nuevo a la mesa. Al anillo. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó. Sí. ¿Por un solo error? Dejé que eso flotara un segundo. Uno. Él apartó la mirada. Seguí su mirada y luego volví a él. No me has roto el corazón, Javier, dije, con voz firme. Solo me has demostrado que el tuyo ya no estaba ahí. Esa frase caló hondo. Pude verlo en cómo cambió su postura. En cómo dejó de caminar. Todavía asimilándolo. Esto es una locura, murmuró de nuevo, pero ahora había menos convicción detrás de sus palabras. Tal vez incluso un poco de miedo. Tal vez, dije, pero ya está hecho. Sus ojos recorrieron la cocina como si la viera por primera vez. Entonces se fijó en otra cosa. El pasillo. La puerta del dormitorio ligeramente abierta. ¿Dónde están tus cosas?, preguntó. Empaquetadas. Empaquetadas, repitió volviéndose hacia mí. ¿Qué quieres decir con empaquetadas? Quiero decir que me he estado preparando. ¿Para qué?, exigió saber. Sostuve su mirada. Para esto. Se me quedó mirando durante un largo momento. ¿Tú planeaste esto?, dijo lentamente. Sí. Un tipo diferente de silencio llenó la habitación después de eso. No era confusión. Era comprensión. Hiciste que me entregaran los papeles en un hotel, dijo casi para sí mismo. Delante de... Hice que te los entregaran en privado, corregí. Nadie montó una escena. Soltó una risa corta y sin humor. Sí, muy considerada. Me encogí de hombros ligeramente. No lo hice por ti. Eso dolió. Pude verlo. Miró el sobre de nuevo y luego a mí. ¿Qué pasa ahora? Era la primera pregunta honesta que había hecho desde que entró. Y por primera vez sentí algo parecido al alivio. Seguimos adelante, dije simplemente. Con abogados, dijo. Sí. Y eso es todo, insistió. Simplemente. Te alejas de 27 años. Eché un vistazo al anillo sobre la mesa y luego a él. No, dije en voz baja. Me alejé de todo eso hace ya un tiempo. Eso no necesitaba explicación. Nos quedamos allí, dos personas en una cocina que solía ser de ambos, asintió lentamente, como si ya se esperara eso. Carmen, dijo justo cuando llegaba al marco de la puerta. Me detuve pero no me di la vuelta. Tú no estabas en una reunión, dije en voz baja. Un segundo de pausa. Luego añadí, pero yo sí. Y esta vez, salí. No dormí mucho esa noche. Elena me preparó la habitación de invitados, sábanas limpias, una pequeña lámpara, un vaso de agua en la mesita de noche, como hace siempre. No hizo demasiadas preguntas. Solo me dedicó una larga mirada y dijo, ¿estás bien? Lo estaré, le dije. Eso fue suficiente. La casa estaba en silencio después de que ella se acostara. Me quedé allí mirando al techo, escuchando el suave zumbido del aire acondicionado y el paso ocasional de algún coche fuera.
Mi mente no paraba de reproducir la escena del vestíbulo. No la conmoción de aquel momento. La claridad. Esa parte se quedó conmigo. Hacia las 2 de la madrugada, me levanté, caminé hasta la cocina y me serví un vaso de agua. El suelo de baldosas se sentía frío bajo mis pies. Me mantenía con los pies en la tierra. Real. Esa palabra otra vez. Para cuando salió el sol, ya sabía lo que iba a hacer a continuación. No iba a perseguirle, ni a discutir, ni a esperar disculpas que solo serían verdades a medias. Iba a terminar lo que había empezado. Javier tenía una reunión regional de ventas esa mañana en un parque empresarial de Alcobendas. Lo había mencionado a principios de semana. Una de esas reuniones de rutina donde revisan números, proyecciones, rendimiento. Había escuchado suficientes conversaciones de esas a lo largo de los años para saber cómo funcionaban. Estructuradas, profesionales, controladas. Perfecto. A las 8:30 de la mañana, estaba frente al espejo del baño de Elena cepillándome el pelo despacio, con cuidado. Llevaba una blusa sencilla, pantalones de pinza azul marino y tacones bajos. Nada dramático. Nada que llamara la atención. No necesitaba llamar la atención. Necesitaba que me escucharan. Elena se apoyó en el marco de la puerta observándome. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Busqué sus ojos en el espejo. Sí, asintió una vez. Entonces no dejes que le dé la vuelta a la tortilla. No lo haré. Y lo decía en serio. El trayecto hasta Alcobendas fue tranquilo. El tráfico fluía a buen ritmo por la autovía. El sol de la mañana ya estaba más alto, brillante contra el cielo de Madrid. Todo parecía normal. Lo cual era extraño considerando lo que estaba a punto de hacer. Cuando aparqué en el recinto del edificio de oficinas, me quedé sentada en el coche por un momento, con las manos apoyadas en el volante. Sin temblar. Sin dudar. Simplemente firme. Cogí la carpeta del asiento del copiloto, los documentos perfectamente organizados, copias de todo lo que necesitaba, y salí. El edificio era exactamente lo que uno esperaría. Fachada de cristal impecable, tonos neutros, una pequeña zona de recepción con un mostrador y unas sillas de espera. La recepcionista levantó la vista cuando entré. Buenos días. ¿Puedo ayudarla? Sí, dije con calma. Vengo a hablar con alguien de recursos humanos, y creo que ahora mismo se está celebrando una reunión regional de ventas. Dudó por un segundo. Así es. ¿Puedo preguntarle sobre qué asunto? Es sobre un tema relacionado con uno de sus empleados, dije. Javier Martín. Algo en mi tono debió indicarle que no era una visita informal. Un momento, dijo, cogiendo el teléfono. Unos minutos más tarde, una mujer de unos 40 años salió por un pasillo. Profesional. Compuesta. Soy Marta, de Recursos Humanos, dijo. Quería hablar conmigo. Essentio. Sí. No le quitaré mucho tiempo. Me guió hasta una pequeña sala de reuniones. Cerró la puerta. Adelante, dijo. Puse la carpeta sobre la mesa y la abrí. Creo que mi marido, Javier Martín, ha estado manteniendo una relación inapropiada con una subordinada, dije. Y que es posible que se hayan utilizado fondos de la empresa durante esa relación. Su expresión no cambió demasiado, pero vi cómo todo encajaba en su mente. Atención total. ¿Tiene pruebas documentales?, preguntó. Deslicé los papeles hacia ella. Recibos de hotel, fechas que coinciden con viajes de empresa, registros telefónicos. Los hojeó en silencio. No la metí prisa. No llené el silencio. Después de un momento, levantó la vista. Gracias por informarnos de esto, dijo con cuidado. Voy a tener que elevar este asunto inmediatamente. Lo entiendo. Se puso de pie. ¿Estaría dispuesta a entrar en la reunión un momento? Hice una pausa. Este era el momento. La parte donde dejaba de ser privado. Sí, dije. La sala de conferencias era más grande de lo que esperaba. Alrededor de una docena de personas sentadas en torno a una larga mesa. Portátiles abiertos, tazas de café esparcidas por ahí. Javier estaba sentado cerca del centro. Levantó la vista cuando la puerta se abrió. Y entonces me vio. Creo que nunca olvidaré esa expresión. Confusión primero. Luego reconocimiento. Después algo más profundo. Miedo. La sala se quedó en silencio. Marta dio un paso al frente. Tenemos que hacer una pausa un momento, dijo. Esto está relacionado con un asunto que requiere atención inmediata. Todas las miradas alternaron entre nosotros. Entré despacio y me detuve justo a la entrada de la sala. No demasiado cerca.
sin actitud de confrontación. Solo presente. Javier. Dage. Su nombre sonaba diferente en esa sala. Más formal. Más distante. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz tensa. Levanté ligeramente la carpeta. Documentation. Algunas personas se removieron en sus asientos. Alguien se aclaró la garganta. No levanté la voz. No acusé a nadie. Simplemente hablé. Aquí hay registros que demuestran que se utilizaron fondos de la empresa durante viajes personales, dije. Y que la persona involucrada es un miembro de tu equipo. Una pausa. Luego añadí, Lucía. El nombre cayó a plomo. Al otro lado de la mesa, una mujer joven se tensó. No levantó la vista. No habló. Eso fue suficiente. Mara intervino. Javier, vamos a necesitar que te quedes después de esta reunión, dijo. Y llevaremos a cabo una investigación interna completa. Abrió la boca para responder. Luego la cerró de nuevo. Por una vez no tenía nada que decir. La sala permaneció en silencio. No fue dramático. Ni explosivo. Solo denso. Lo miré por última vez. No con ira. Ni siquiera con decepción. Solo con claridad. No he venido a arruinarte, dije con calma. He venido a dejar de ser invisible. Nadie habló después de eso. No quedaba nada más que decir. Me di la vuelta y salí de la sala. El sonido de mis tacones era suave contra la moqueta. Nadie me detuvo. Nadie me siguió. Cuando salí a la calle, la luz del sol volvió a darme de lleno. Cálida, brillante, constante. Respire hondo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que por fin podía llenar mis pulmones. 8 meses después me mudé a un piso más pequeño en el centro de Alcalá de Henares. Dos habitaciones. Un baño. Un pequeño patio trasero donde da el sol de la mañana. No es la casa en la que criamos a nuestros hijos. No es la cocina donde pasé años preparando cenas que a veces nadie tocaba. No es el salón donde solíamos quedarnos dormidos frente a la televisión. Pero es silenciosa. Y es mía. El divorcio finalizó a finales de primavera. Estábamos en régimen de bienes gananciales, lo que significa que todo se divide por la mitad, te guste o no. No fue desagradable exactamente. Simplemente exhaustivo. Abogados, papeleo, firmas. Conversaciones que se mantenían cordiales en la superficie y evitaban cualquier atisbo emocional por debajo. Javier no peleó mucho. No de la forma en que yo esperaba. Tal vez sabía que no quedaba mucho por lo que discutir. O tal vez estaba cansado. No lo sé. Hablamos unas cuantas veces durante el proceso. Conversaciones breves y prácticas sobre finanzas, plazos, logística. El tipo de discusiones que tienes cuando estás desenredando una vida en lugar de construirla. Hubo un momento, sin embargo, cerca del final. Estábamos sentados uno frente al otro en una sala de reuniones de los abogados. Terreno neutral. Paredes de tono beige. Una mesa larga entre nosotros como una frontera silenciosa. Me miró y dijo, nunca pensé que terminaría así. Assenty. Yo tampoco. Y eso fue todo. Sin culpas. Sin levantar la voz. Solo 2 personas reconociendo algo que ya llevaba tiempo acabado. Después de que todo finalizara, me tomé unas semanas para adaptarme al nuevo lugar. Al principio el silencio se sentía diferente. No pesado. Solo desconocido. Había pasado tantos años ajustándome a la presencia de otra persona que volver a estar sola se sentía como aprender un idioma nuevo. Me costó acostumbrarme a las cosas sencillas. Cocinar para uno. Despertar en una cama que no se movía a mi lado. Dejar la televisión apagada porque no había nadie más en la habitación. Pero, poco a poco, esas cosas dejaron de resultarme extrañas. Impezran assenta specificas. Cogí un trabajo de unas pocas horas a la semana en una clínica dental, solo lo suficiente para mantener una rutina, para relacionarme con la gente, para recordarme a mí misma que todavía tenía un lugar en el mundo más allá de ser la esposa de alguien. El primer día de vuelta me quedé en ese espacio tan familiar. El olor a limpio. El suave zumbido del equipo. Y sentí algo que no había sentido en años. Capacidad. Como si, después de todo, no hubiera desaparecido. Empecé a ir a unas clases de pilates en el centro cívico. En su mayoría mujeres de mi edad. Algunas mayores. Estiramos. Hablamos. Nos reímos de cosas que probablemente no tendrían sentido para nadie más. Elena me sigue llamando cada pocos días. ¿Has conocido a alguien ya?, me preguntó una vez en tono de broma. Me Asherea.
Acabo de conseguir mi propia casa, Elena. Dejane disfrutala. Se riu entre dientes. Me parece justo. La verdad es que no tengo prisa. Todavía hay momentos. Incluso ahora. A altas horas de la noche, cuando la casa está en silencio y el día se ha calmado, me sorprendo a mí misma buscando algo que ya no está. Una costumbre. Un recuerdo. La idea de una vida que parecía permanente. Y a veces lo echo de menos. No a él exactamente, sino la versión de la vida que pensé que teníamos. Esa parte lleva tiempo dejarla ir. Pero esto es lo que he aprendido. La soledad es silenciosa. Se sienta a tu lado. No exige nada. No te miente. La traición es más ruidosa. Ocupa espacio. Lo distorsiona todo. Te hace cuestionar tu propio reflejo. Si me dan a elegir, me quedo con el silencio. Últimamente, mis mañanas son muy sencillas. Me despierto temprano. Hago café. Me siento en el patio mientras el sol asoma por encima de los tejados. Hay una mesa pequeña ahí fuera, con el espacio justo para una taza y un libro. Algunas mañanas, sin pensar, sigo preparando 2 tazas. Viejas costumbres. Me quedo parada un segundo mirando ambas tazas. Luego sonrío un poco. Vuelvo a echar una de ellas en la cafetera. Y me siento, porque ahora solo necesito una. Y, de alguna manera, sabe mejor. No porque sea más dulce, sino porque es honesto. Todo se siente más honesto ahora. El silencio, el espacio, la vida que estoy reconstruyendo, pieza a pieza. No salí de esto conservándolo todo. Hubo cosas que perdí, años que no volverán, planes que cambiaron, pero conservé algo más importante. Me conservé a mí misma. Y en este punto de mi vida, eso es suficiente. Si alguna vez te has quedado callada solo para mantener la paz, te entiendo. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es dejar de ser invisible.